Tenemos el placer de recibir hoy en nuestro programa Vértigo y Tele12 a Santi Urrutia, que está de visita en Uruguay, en el receso europeo del verano de todo el automovilismo, y vamos a charlar con él, a hacerlo conocer un poco más. ¿De dónde salió Santi Urrutia? ¿De dónde nació esa pasión que tiene por el automovilismo? ¿Y cuál es su presente y su futuro? Buen día, Santi. Un placer estar contigo. Buen día, muchísimas gracias. La gente habla de Santi Urrutia, está apareciendo en todos lados, en spots publicitarios, y mucha gente me pregunta, ¿qué? ¿Tenemos un Ayrton Senna nuevo? ¿De dónde salió Santi Urrutia? ¿Qué hace? Contanos un poquito dónde nació tu pasión por los autos. ¿Cómo del interior del país uno empieza a correr en kart y llega a donde estás hoy en este momento? Bueno, mi pasión, entre comillas, arranca a los 3 años por el motor. Digamos, en pasión entre comillas porque ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero fue cuando mi primer contacto. Cuando para Año Nuevo mi abuelo, el padre de mi padre, compra una moto para todos sus nietos. Yo en ese momento era el más chico, pero bueno, me subieron arriba de la moto, me gustó. Y ya el año siguiente debuté en Colonia Miguelete por primera vez en moto, era una Pigu de 50. ¿Tú naciste en Colonia Miguelete? No, nací acá en Montevideo, pero viví toda la vida allá en el campo. Y de ahí de la moto, por supuesto, hubo un paso a los pocos años a algo con 4 ruedas. Sí, después, bueno, mi familia trabaja de campo en el momento de plena crisis, cuando yo tenía 5 años. Mi madre ya la moto no le gustaba mucho, ¿no? Más peligrosa que el karting, entonces mi madre pidió un préstamo, me regaló un karting y bueno, de ahí a los 5 años arranqué un karting. A su vez hubo un momento que corría en moto y en karting, después corrí mi última carrera en moto y bueno, decidí ya dedicarme a las 4 ruedas. Empezaste a correr en kart, tuviste buenas actuaciones en el Uruguay y también fuiste a correr en kart en Europa. Cuando te encontraste en Europa por primera vez con un deporte motorizado de primer nivel, ¿te sentiste que eras parte de ese mundo? ¿Te sentiste que no eras diferente, que podías competir con los mejores en esa categoría de karts? Y bueno, fue un mundial de karting muy particular, ¿no? Era mi primera carrera en Europa, no conocía la pista, no conocía los motores, lo único que conocía era el chasis. Pero bueno, previo a ese fin de semana tuve 3 días de prueba, lo cual me ayudó muchísimo para después tener más experiencia para el fin de semana. Y bueno, nunca pensaba que hubiera sido tan bueno el primer contacto con Europa, pero bueno, después también si vas a ver reflejado el resultado final, por ahí no era de lo que podía salir, ¿no? Pero cuando estabas en la pista decías, bueno, no soy tan malo, ¿no? Si ando a la par de estos, más o menos son humanos igual que yo, porque uno llega por primera vez. No es que tengas miedo, sino aprehensión de encontrarte con nombres del karting importante y decís, pucha, yo ando a la par de estos, ¿no? Sí, no, obvio, muchas veces pasa que uno dice, bueno, voy a Europa y pienso estar en el karting que hay 80 pilotos, pensás estar en los 50, 60, pero yo no, como no sabía cómo me podía medir, llegué y bueno, tuve la suerte de estar ahí adelante y enseguida me entusiasmé un poco más. Ahí te empezaron a conocer un poco, volviste a Uruguay, corriste en otras categorías. Sí, después, bueno, en el 2011 me fui, hice 4 carreras en el karting, ahí sí, ya no me fue muy bien, estaba muy alto, tenía mucho peso y bueno, después de ahí ya enseguida me hicieron el contacto para la Fórmula 2. Es importante lo que decís, porque en todas las categorías de autos el peso es una parte muy importante, o sea, no solo del piloto, sino del auto, o sea, hay límites de peso en los reglamentos, pero cuanto más liviano, mejor, porque el auto... Si el mismo auto, un mismo kart, tiene un chico que pesa 56 kilos y otro que pesa 75, no tiene chance. Sí, no, obvio que no. En el karting, sobre todo, que es algo que los motores tienen muy poca potencia y en 2 décimas hay 30 autos, entonces 1 kilo es 1 décima y ahí ya das una gran ventaja. Entonces era un poquito ese el problema que tenía. Por eso fue la cual me hicieron el contacto enseguida con el Fórmula, porque ya estaba muy grande. A su vez tenía 14 años, pero en Europa los que tenían 14 años medían la mitad que medía yo y pesaban la mitad también. La técnica tuya de conducción o la forma de conducir o conducir un vehículo de carreras no es lo mismo que conducir un auto en la calle. Es más, creo que no podés conducir en la calle todavía. ¿Cómo aprendiste? ¿O fuiste observando? ¿Había algún piloto que era como tu ícono, tu ídolo, o al que observabas y sentías cómo manejaba, o es algo innato que uno a su vez va desarrollando y aprendiendo?
Y bueno, el referente número uno que tuve siempre fue Gonchi, ¿no? Sobre todo algunos saber uruguayo, cómo la luchó, ¿no? También a veces me atrevo a decir que, bueno, tengo mucho contacto con su hermana y me cuenta un poco las anécdotas de cuando él vivía allá en Europa solo y esas cosas. Estoy pasando más o menos por los mismos caminos de él por el tema económico, de cómo la luchó y esas cosas. Entonces, referente desde chico siempre lo tuve él y bueno, después mirando la Fórmula 1 y eso, el ídolo mundial, Ayrton Senna, ¿no? Siempre lo tengo presente también. El paso del kart a la Fórmula Abarth, ¿para vos fue complicado, difícil o fue solamente aprender a conducir un vehículo más grande? La técnica de conducción, cómo observás, viste, las trayectorias, los frenajes, todo eso es parecido, pero solo en circuitos más grandes. O sea, el salto del kart al auto. No, cambia muchísimo, es totalmente otra cosa. Por ahí lo que te enseña muchísimo es el kart, es a ser un poco agresivo en el tema de los sobrepasos, de las largadas, de estar atento a los contactos. Pero cuando uno pasa del kart a la fórmula es completamente diferente, se tiene que adaptar a todo, a los frenajes, el kart no tiene cambios, te tenés que adaptar a los cambios, a las curvas rápidas, ya se empieza a hablar del tema aerodinámico en las curvas, que el kart no lo tiene, entonces uno necesita mínimo 3 o 4 meses para poder adaptarse bastante bien a un monoplaza. Ahí en la Fórmula Abarth viste que tenías también la posibilidad de seguir creciendo, te seguías comparando con pilotos que tenían un poquito más de experiencia en los monopostos. Corriste en circuitos de verdad europeos y dijiste, tomaste una decisión de decir, bueno, quiero que esto sea mi vida, esto realmente me confirma que quiero ser un piloto profesional. Y bueno, a principio de año, el año pasado en la Abarth, creo que hice 4 puntos, fue un inicio de campeonato muy difícil. Lo cual inicié el campeonato no con un buenos pensamientos, ¿no? Pero después enseguida trabajé muchísimo con mi psicóloga, con mi entrenador, me seguí entrenando físicamente, hice algunas pruebas más y lo cual de a poquito me fui entreverando. Ya en la segunda fecha conseguí mi primer podio en Europa, en Hungría, y bueno, después de ahí de a poquito iba mejorando y bueno, a veces me entreveraba, a su vez pude ganar un par de carreras y bueno, eso fue lo que también me ayudó para seguir creyendo a mí mismo. Y este año tú hiciste los contactos, te contactaron, ¿cómo llegaste a la Fórmula 3 Open en Europa? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste al equipo? A fin de año tenía varios contactos, me habían contactado a mí para hacer o la Fórmula Renault o la Fórmula 3. La Fórmula Renault, si la vamos a comparar con la Fórmula Abarth, es algo muy parecido, tiene solo un poquito más de potencia, entonces decidimos ir a la Fórmula 3 porque bueno, la Fórmula 3 es una categoría histórica que si hoy en día vas a mirar el currículum de un piloto de Fórmula 1, muy seguro pasa por la Fórmula 3, ¿no? También por el tema económico entre medio es más económica correr en la Fórmula 3 que en la Fórmula Renault y bueno, por eso también tomamos la decisión de ir a la Fórmula 3. Aparte este campeonato tiene 8 fechas y 6 de los circuitos son que corren en la Fórmula 1, entonces también es un campeonato muy interesante mirando en un futuro si tengo que correr en categorías grandes como es la GP2, que bueno, ya los circuitos los voy a conocer. Todos sabemos también que las carreras de autos son carreras de autos, o sea, está el piloto, por supuesto, tiene su talento, sus condiciones, pero también notas que si no estás en el mejor equipo, en un buen auto, es difícil ganar. Eso pasa en todo, en la Fórmula 1, en la GP2, en la GP3, en GT3, en lo que sea. Si no tenés un buen auto, no podés ganar. Solo talento. Sí, eso yo lo digo siempre, ¿no? Cuando termino la carrera, el primero en agradecer es el equipo, ¿no? Que están trabajando de lunes a viernes o lo que sea en el taller. Siempre mirando que el auto esté al 100% hasta el mínimo detalle para que esté bien para la carrera y en buen estado. Entonces sí, obviamente no solo cuento el piloto, por ahí la gente lo ve en la pista y el único que voy yo es arriba del auto, pero no depende solo de mí, ¿no? Es todo un equipo, varios factores que se juntan y bueno, después si todo funciona bien llegan los resultados. Después si hay algo que no funciona tan bien, sea de mi parte o sea de parte del equipo, cuando por ahí llegan un poco los errores. ¿Dónde estás instalado en Europa? Estoy viviendo cerca de Bolonia, en una ciudad que se llama Forlì. ¿Tus compañeros de equipo viven cerca? ¿Tienen relación fuera de las pistas o solamente los ves durante las carreras? No, hablo fuera de las pistas, hablo muy poco. Son compañeros de equipo, pero no amigos, entonces hablo muy poco. Siempre dicen que
peor competidor o el peor enemigo de un piloto es su compañero de equipo. Sí. Porque si tú sales a clasificar, es 1.21.3 y el otro hace 1.21.2. Sí, obviamente, sobre todo en la vuelta rápida de clasificación, uno siempre quiere ser más rápido que su compañero de equipo. Yo hoy en día es una de las cosas que más tengo que mejorar en la clasificación, que me está complicando mucho. Pero bueno, estoy trabajando, a pesar de que me salió la pole en Silverstone. No quiere decir que haya mejorado, ¿no? Tengo que seguir trabajando para mejorar, porque es uno de los puntos que más me está complicando este año. Hemos visto tus 2 últimas carreras en Silverstone y vamos a hablar de ellas y de tu futuro, de tu presente, de lo que estás necesitando para seguir representando a Uruguay en el siguiente bloque. No se vayan, amigos.